Vamos a ver primero el trastorno específico del lenguaje. Y después también van a llevar, si el Classroom me permite realizar algún tipo de acción, un trabajito integrador. Integrador, en realidad lo que va a hacer el trabajito es que puedan elegir que puedan elegir uno de los trastornos que hemos visto durante esta cursada, es decir, un trastorno del neurodesarrollo, que puedan desarrollar la parte teórica y que puedan investigar hoy en día cuál es el paradigma en discapacidad, ¿no? Y cuál va a ser la prevalencia teórica sobre ese trastorno del neurodesarrollo, y también qué pasa con el contexto social, ¿no? Más precisamente qué pasa con los soportes, con las herramientas, con la accesibilidad que se les debe brindar, ¿no? Poder investigar acerca de eso. Más que nada para el último encuentro del sábado próximo poder compartir entre todos lo que han investigado, ¿no? Y poder discutir este tema en nuestra actualidad, ¿no? Con qué barreras nos seguimos encontrando, cuáles han sido promocionadas a lo largo del tiempo, ¿no? A medida que cambian los paradigmas en discapacidad también se van realizando otros soportes, ¿no? Hoy tenemos de hecho el acceso a la educación en instituciones en la modalidad de nivel, ¿no? Bajo los programas o los proyectos pedagógicos individuales. Hubo cambio a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces creo que lo más importante es poder revisar, bueno, qué obstáculos y qué progresos nos encontramos en nuestro contexto actual, ¿no? Esto va a estar por escrito en el Classroom, también se los voy a dejar escrito en el grupo de ustedes de WhatsApp, ¿sí? Si no lo hago hoy inmediatamente, denme en un minuto, un tiempito, ¿sí? Porque ahora tengo la ceremonia de entrega, ni bien terminó esto, así que si terminamos rápido, por ahí se los cargo hoy, y si no, ni bien pueda, se los voy a estar cargando, ¿sí? Bueno, sí. Sí, se puede utilizar para el marco teórico lo que nosotros vimos en clase, pero después poder indagar otras fuentes respecto a lo que se presenta hoy a nivel social, ¿no? Esto de cuáles obstáculos y cuáles progresos se han destacado en el contexto social en el área de discapacidad, ¿no? Y bueno, obviamente cuando consulten otras fuentes lo tienen que anexar a la bibliografía, y sí necesito que en los trabajos tengan nombre, apellido completo y número de DNI, ¿sí? Que de ahí voy a sacar los datos para la certificación. Y un email. Bueno, el email obviamente me va a llegar por email, pero por las dudas igual me lo anotan, así no se me pierde, ¿sí? Todo esto igual después se los subo, como les dije, al grupo. Bueno, vamos a ver entonces ahora sí, trastorno específico del lenguaje, los ejes conceptuales que vamos a abordar, que es el lenguaje, cuáles son las bases para el desarrollo de este lenguaje, las dimensiones, los hitos del lenguaje, trastorno del lenguaje, que es, y los subtipos de trastornos específicos del lenguaje. Sabemos que el lenguaje es una función cognitiva compleja que se encuentra en el cerebro, ¿no? Y como siempre decimos desde una primera clase, por supuesto, a pesar de que es una función cognitiva que todos tenemos, se necesita también de los factores ambientales para que el mismo se pueda desarrollar, ¿sí? El lenguaje también tiene reglas, ¿no? y convenciones que determinan el orden del desarrollo del lenguaje, es decir, va a determinar justamente el progreso, ¿sí? Que se va a dar en torno al lenguaje y los diferentes aspectos del lenguaje, que también lo vamos a ver. Tiene una función simbólica, ¿sí? Porque nos permite hablar sobre conceptos muchas veces que no se encuentran presentes, ¿no? El lenguaje organiza una cultura, estructura también una cultura y la dota también de significado, ¿sí? Yo puedo decir una palabra y es muy contextual esto, ¿no? Puedo decir una palabra que a lo mejor inclusive en el mismo interior de nuestro país esa palabra no se sabe el significado, ¿no? También cada sujeto dota de significación el mundo que lo rodea a través del lenguaje, ¿no?
Eh, Obviamente es uno de los pilares del desarrollo cognitivo fundamentales para el desarrollo de la personalidad de todos los sujetos. Está presente en cada aspecto de nuestra vida y obviamente influye en el desempeño que nosotros tenemos con el contexto que nos rodea. Es a través del lenguaje, ¿no?, la manera que utilizamos para comunicarnos con el resto, como decía hace un ratito, para dotar de significación también el mundo exterior. Si no existen dificultades en torno al lenguaje, las personas aprenden el lenguaje de manera espontánea, en interacción con otros, sin la necesidad de una enseñanza que es explícita. Obviamente hay sí una enseñanza implícita, ¿no?, en la medida en que en los primeros años se va enseñando, como decía, de manera implícita a los niños, ¿no?, los diferentes aspectos del lenguaje correctamente. Esto de que hablamos una vez, ¿no?, si señalan una cosa, ¿no?, poder estimular y decir, bueno, ¿qué es lo que querés? ¿El agua? Y no alcanzarlo de inmediatamente. Uno va realizando, ¿no?, las personas realizan este proceso, las familias, de manera natural, no hay una enseñanza explícita. Y también por eso hay ciertas palabras, a lo mejor, ¿no?, que una persona puede utilizar, que para nosotros esa misma palabra no significa lo mismo, ¿sí? Por esto mismo que decía, cuando vamos creando significación. El lenguaje se desarrolla a partir de un conjunto de procesos neuronales, ¿sí?, están interrelacionados. Siempre hablamos de que a nivel cognitivo, todas las funciones del cerebro se encuentran interrelacionadas por las complejas redes neuronales, ¿sí?, que conectan una zona con otra zona, ¿sí?, y diferentes áreas entre sí. Por eso el lenguaje, si bien predomina en el hemisferio izquierdo, en el hemisferio derecho también se encuentran algunos aspectos del lenguaje, están distribuidos. Y por eso también hablamos de que siempre que por ejemplo, que una persona tiene una disfunción en un área del lenguaje, ¿sí?, ya sea porque es adquirida, por ejemplo, a través de un accidente, ¿no?, por ejemplo, una ACV, se puede restablecer, a veces sí, a veces no, dependiendo de la interferencia que tenga esta zona, de la deficiencia que presente, a través de la estimulación, porque también al todas las áreas del cerebro estar interconectadas por las redes neuronales, también, y el lenguaje decimos que es una función compleja y que tiene varios aspectos. Tenemos un aspecto del lenguaje para pensar lo que queremos decir, otro aspecto del lenguaje para poner en palabras, ¿no?, la función motora del lenguaje, otro aspecto para escribir lo que estamos pensando, ¿sí?, etcétera. Entonces, como el lenguaje tiene varios aspectos, cuando hay veces, y esto va a depender del cerebro, de la plasticidad neuronal que haya y la capacidad de regeneración, ¿no?, y la interconexión neuronal, cuando sucede una dificultad específica en algún aspecto del lenguaje, los otros aspectos del lenguaje tratan de como compensar de alguna manera esa dificultad en esa área específica, ¿no? Obviamente no siempre se va a dar así, va a depender, como dije, de la plasticidad neuronal, ¿sí?, la capacidad de restablección de interconexión de las complejas redes neuronales, ¿sí?, el aspecto del lenguaje que se encuentra en déficit y por qué también, ¿sí? Bueno, siguiendo, decíamos que se desarrolla a partir de, como dijimos, procesos neuronales, cognitivos, metacognitivos, ambientales, como decíamos hace un ratito, que le va a permitir a un niño, ¿sí?, desde que nace, vehiculizar sus intenciones comunicativas. Desde que nace hay lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, el lenguaje pensamos en lo que nos permite a nosotros relacionarnos y comunicarnos. El niño llora, el niño puede seguir con la mirada una voz conocida, ¿no? Entonces, hay aspectos comunicativos que se van a ir desarrollando paulatinamente. Bueno, tenemos bases neurobiológicas, ¿sí? Tenemos unas bases neuronales en donde
esta función cognitiva compleja como es el lenguaje, no se asienta en una única región, lo que explicaba recién, sino que son el resultado de la interacción y el procesamiento en simultáneo de diferentes áreas cerebrales que están interconectadas. Requiere la puesta en funcionamiento entonces de componentes centrales y periféricos distribuidos tanto dentro como fuera del encéfalo. Intervienen también componentes corticales, extracorticales y periféricos, es decir, intervienen muchas zonas, ¿sí? Y todo siempre no es una zona en distinto tiempo, sino que todas se van interrelacionando simultáneamente, ¿sí? Porque necesitamos varios aspectos del lenguaje que están distribuidos, ¿no? Las principales áreas implicadas se ubican generalmente, como decía, en el 87% de las personas predominan en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Las áreas que tienen rol fundamental, el área de Wernicke, que ahí se establece el lenguaje comprensivo, y el área de Broca, que se establece el lenguaje de tipo expresivo, ¿no? Cuando uno comprendemos el lenguaje, es decir, ¿no? Imaginemos como una charla entre dos personas, comprendemos lo que el otro me quiere decir, y el área expresivo, el área de Broca, me permite a mí expresarme en función de lo que estoy comprendiendo, ¿sí? También. Esto también tenemos que pensar, bueno, ¿qué pasa cuando una persona puede expresarse, pero lo que comprendió justamente no es aquello que se quiso transmitir, ¿no? Y también interviene el fascículo arqueado, que es la conexión entre el área de Wernicke y el área de Broca, ¿sí? Están interconectadas por este fascículo. Después tenemos estructuras encefálicas implicadas en el lenguaje. El área prefrontal, que es el inicio de la motivación para el lenguaje, porque en el área prefrontal se encuentra muy ligada a la percepción, entonces es lo primero que percibimos, ¿sí? En el área prefrontal del mundo exterior. El área de Broca, ¿no? Que también ahí se va a encargar esta área de la programación motora del habla, es decir, cuando nosotros hablamos, ¿sí? Esa es la función motora del habla. Y también motora de la escritura, es decir, cuando hablamos precisamente, parece muy como reiterativo, ¿no? Y también cuando escribimos. Después tenemos el área motora primaria, ¿sí? Que acá empiezan los primeros movimientos bucofonatorios para pronunciar las palabras, que se encuentra en la corteza prefrontal, el área motora primaria, y también el inicio de los movimientos manuales de la escritura, que en los movimientos manuales de la escritura necesitamos el lenguaje y otras funciones, ¿no? La función, por ejemplo, la función o la habilidad motora fina, ¿no? Que nos permita realizar un buen trazado, la coordinación oculomanual, ¿no? Que permita centrar ese trazado en una hoja, ¿sí? Siempre hablamos de varias funciones para una acción. Y también otra estructura encefálica que está implicada en el lenguaje es la circunvolución de Hayes, que es la que se encarga de registrar las propiedades físicas de los sonidos del habla, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Para cada sonido, para cada fonema, hay una propiedad que es física, que es algo, para esta área es como si fuera algo tangible, ¿sí? Esta letra tiene este sonido, ¿sí? Y se asocia. El área de Wernicke, que tiene la comprensión fonológica, ¿sí? Es decir, la atribución sonora, podríamos decir, de las letras, del conjunto de las letras que forman una palabra, de también la comprensión de una oración, de un texto, etcétera, fonológicamente, ¿no? Y también semántica del lenguaje oral y también del lenguaje escrito. Después la circunvolución supramarginal, que es la integración multimodal de la información sensorial, permite la comprensión del lenguaje lecto-escritor, ¿sí? Bueno, y después otras estructuras que no lo vamos a ir leyendo todas, pero fíjense que tenemos varias estructuras y varias áreas implicadas para el lenguaje. Por eso es una función cognitiva sumamente compleja, porque, como decíamos recién,
Todas estas estructuras y áreas deben funcionar de forma simultánea, ¿sí? Para, digamos, tener un lenguaje típico, ¿no? Entre comillas, o lo que se espera que tal niño a tal edad adquiera, ¿sí? Otras estructuras que intervienen, también tenemos el rol del hemisferio no dominante, que es el derecho, ¿sí? Acá sí hay áreas vinculadas, ¿no? Funciones vinculadas con el lenguaje, como la función pragmática, la adecuación contextual, la prosodia, entonación, cuidados emocionales. Es el área que se encarga más de dotar de sentido a veces, a través de la oralidad, se encarga de dotar más de sentido eso que se está escuchando o que se tiene que leer, ¿no? Cuando, por ejemplo, se tiene que leer un texto y hay que darle una entonación, cuando hablan diferentes personajes, cuando hay signos gramaticales, etc. Tenemos también dimensiones del sistema del lenguaje, ¿sí? Una dimensión es el sistema fonológico, que es el aspecto sonoro del lenguaje, ¿sí? Se refiere a los sonidos del lenguaje oral. Estos sonidos son propios de cada lengua y cuando se combinan correctamente se forman las palabras. Distintas combinaciones de sonidos también forman palabras de significados que son diversos. Por ejemplo, plata, palta, patla, ¿sí? Estas palabras tienen la misma morfología, es decir, tienen las mismas letras, ¿sí? Pero que al ubicarlas de forma diferente, el sonido es diferente, ¿no? El aspecto fonológico es diferente y también el significado de estas palabras también es diferente, ¿sí? La unidad mínima del sistema fonológico es el fonema, ¿sí? Que acá siempre digo, muchas veces aparecen dificultades porque en los primeros años de escolarización, ¿no? En la alfabetización, porque los sonidos, los fonemas de las letras, ¿no? Cuando nosotros aprendemos nuestro abecedario, solemos recitarlo A, B, C, D, pero cada fonema aisladamente en realidad suena diferente. Suena A, B, S, E, tiene sonidos aislados diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se empieza a conjugar, por ejemplo, sobre todo una consonante con una vocal, a veces aparecen dificultades. Pues yo digo la letra D, ¿sí? Y a veces escriben la D con la E. Pero la D en realidad suena D, que unido con la A es da, unido con la I es di, ¿no? Y esto es uno de los recursos, denomina conciencia fonológica, ¿no? A la práctica del sistema fonológico y a la conversión del fonema al grafema, es decir, del sonido a la letra, se le llama conversión fonema-grafema, ¿no? Entonces siempre acentúo mucho en los principios de la alfabetización que se puedan, por ejemplo, alargar los sonidos, para que ayudar a un niño que pueda identificar cada fonema que compone una palabra. Por ejemplo, manzana, por decir manzana. Cuando yo alargo y acentúo cada sonido, propicio una mejor recepción fonológica, ¿sí? La adquisición es relativamente lenta porque requiere articulación y control motor específico y se desarrolla de manera progresiva por la retroalimentación auditiva y la exposición también del ambiente. Después tenemos otra dimensión que es el sistema morfosintáctico, que es la dimensión referida a la estructura de la palabra, que se denomina morfología, y también la coordinación de las palabras entre sí, en la formación de oraciones, que tengan sentido, por supuesto, ¿no? Que a este aspecto se lo denomina sintaxis. Son reglas que permiten, como decía recién, construir mensajes, transmitir ideas y pensamientos con sentido, ¿sí? Y contextualizados según la situación lo requiera. Esto también se adquiere paulatinamente a partir de la exposición, sobre todo ambiental, por eso decía al principio, ¿no? Un poco la importancia que adquiere el ambiente en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Para los niños. Se espera que a los 6 años, ¿sí? Los niños dominen la mayor parte de las reglas que rigen en el sistema.
Por ejemplo, bueno, acá le puse una oración, la niña come una manzana. No dice manzana, una niña la y come, ¿sí? Porque no tendría sentido para nosotros el orden de esas palabras, ¿sí? Entonces, la morfología, es decir, la estructura de estas palabras, cuando se coordinan, es decir, sintaxis, correctamente y digamos contextualmente y apropiadamente, bueno, dan sentido. Si yo ordeno estas palabras de manera distinta, no da sentido a la oración que yo quiero transmitir. Después tenemos el sistema semántico, que se refiere al significado de las palabras, implica vocabulario, los conceptos expresados a través de las palabras, las combinaciones, se construyen, como decía, a través de la cultura, ¿no? Por eso decía por ahí, una palabra que nosotros utilizamos en otro lugar, esa palabra no adquiere el mismo significado, adquiere otro, ¿sí? Es una dimensión que más temprano comienza a desarrollarse, pero continúa a lo largo del ciclo vital del ser humano, ¿sí? Porque siempre hay, ¿no?, cosas nuevas para seguir aprendiendo. Y con el paso del tiempo el vocabulario aumenta y las definiciones también se van refinando. A veces se suelen utilizar palabras como más generales o palabras de manera en que se repite. Por eso, bueno, acá hice un ejemplo del diccionario, la adquisición de nuevo vocabulario va a favorecer la comprensión a medida que van avanzando, a medida que van creciendo. Estoy pensando en los años escolares, ¿no? Por eso dije avanzando. Fíjense en que la construcción de un texto, ¿no? Por ejemplo, una actividad donde hay que realizar un cuento. No es lo mismo lo que se le solicita a un niño de primer ciclo que de segundo ciclo que de secundaria, porque se espera que puedan argumentar, que puedan tener otro tipo de vocabulario, ¿no? Y que vaya escalando hacia un vocabulario más de tipo académico, que haya más conectores, que no haya tantas repeticiones de palabras, ¿no? Después tenemos el sistema pragmático, que hace referencia a la función comunicativa del lenguaje y se relaciona con el uso del lenguaje como herramienta para poder tener metas, ¿no? Tener metas, realizar nuestros propósitos. Implica también la adecuación al contexto, al receptor, la comprensión, ¿sí? Este sistema pragmático lo que nos permite es que el lenguaje, ¿no?, que la herramienta del lenguaje que nosotros utilizamos pueda ser concordante con nuestro contexto, porque nos va a permitir comunicarnos nosotros, ¿sí?, y poder comprender a los demás y comunicarnos con el resto. Bueno, en cuanto al desarrollo del lenguaje, ¿sí?, hablamos de todas las relaciones, ¿no?, que tiene el sistema nervioso. Hablamos de histogénesis, que es la formación de células y estructuras que forman parte de ese sistema nervioso central. De odogénesis, que son las conexiones entre las células para que la información pueda ser transmitida, ¿sí? Las células no están dispersas, sino tienen que estar conectadas para que la información fluya a través de ellas. El ambiente, como dijimos, influye también, hay circunstancias ligadas a la biología que influyen en las posibilidades para adquirir habilidades del ambiente, ¿no?, de tipo más genéticas. Y también tenemos los precursores del lenguaje. Un poco antes estaba nombrando algunas cosas, la atención selectiva, es decir, en la transmisión del lenguaje, cuando se transmite, ¿no?, en un contexto del lenguaje, se necesita prestar atención a eso y no a otra cosa. Es decir, la atención selectiva es atender a ese estímulo, ¿sí?, mientras que se inhiben otros que no son necesarios. También la percepción y la discriminación auditiva, ¿no?, lo mismo que decía recién con la atención un poco, la sensibilidad también hacia la voz humana. Bueno, y acá tenemos algunos hitos, ¿no?, del lenguaje. Bueno, tenemos tanto los hitos del lenguaje a nivel receptivo y a nivel expresivo, ¿no? Les voy a dejar este cuadrito para que ustedes vean, pero fíjense que va desarrollándose paulatinamente, ¿sí? Esto que, fíjense que en el lenguaje expresivo a los 2 años
eh, ya los niños deben realizar oraciones más de 2 palabras, ¿no? Y poder utilizar correctamente su nombre. Vieron que siempre se dice el lenguaje se desarrolla a los 2. No, como les anticipé, se desarrolla desde que se nace, ¿sí? Por eso, fíjense que dice de 0 a 6 meses, ¿no? Modifica la succión al cambio del sonido, despierta ante ruidos, tiene la sonrisa social, emite sonidos agradables y gorgoritos, ¿sí? Todo esto es la función del lenguaje. Bueno, tenemos en los trastornos del lenguaje, trastornos del habla, los trastornos adquiridos del lenguaje y los trastornos del desarrollo del lenguaje, ¿sí? En los trastornos del habla son, ¿no? Alteraciones en el ritmo y la pronunciación de la palabra, ¿no? Hay dificultades tanto para pronunciar como el ritmo. ¿Qué quiere decir? Son niños que habitualmente pueden presentar como un tartamudeo, sin ser tartamudeo en sí, pero sí hay una lentitud para poder conectar la palabra que sigue y poder así lograr transmitir la información que quiere transmitir, ¿sí? Tenemos las diglosias o dislalias orgánicas, ¿sí? Dentro de los trastornos del habla, ¿no? Que son las perturbaciones articulatorias relacionadas con malformaciones del aparato bucafonador, ¿sí? Y después las dislalias, que es el trastorno de la pronunciación o la emisión de fonemas de manera estable y no está relacionado con otras anomalías. Pronuncia mal algunos sonidos, ¿no? Algunos fonemas los suelen pronunciar de manera errónea. Tenemos las distartrias, que es el trastorno de la pronunciación vinculadas a la afectación de la palabra motora. Es decir, el aspecto de lo que quieren transmitir, ¿no? Pensar qué quieren transmitir es correcto, pero luego al querer ejecutarlo, ¿no? La puesta motora de la palabra, digamos, del lenguaje del habla, del lenguaje del habla de la palabra, se ve afectado, ¿sí? Entonces no logran transmitir de manera oral lo que quieren transmitir. Y después tenemos el trastorno de la fluencia o difluencia, que acá sí aparece tartamudez, ¿sí? O también el denominado cluttering, ¿sí? Que es un habla rápida y desorganizada, ¿sí? Hay niños que presentan al principio como una ansiedad por querer transmitir lo que quieren hacer, entonces al tener tanta ansiedad empiezan a trabarse, ¿no? O también empiezan a hablar todo rápido, transmitiéndolo muy rápido y totalmente desorganizado porque no se termina de comprender qué es lo que quiso decir. Después tenemos, en los trastornos adquiridos del lenguaje, tenemos las afasias, que es un deterioro ocasionado por una lesión cerebral adquirida, en donde puede deberse, por ejemplo, a infecciones, lesiones vasculares, tumores, entre otras también. Y suele observarse mutismo, hipoespontaneidad verbal, dificultades también articulatorias, ¿sí? Entonces suele haber también, asociado a esto, una mala pronunciación. Suelen a veces decir palabras que están totalmente descontextualizadas a lo que se quiere referir, ¿sí? Bueno, ¿qué es el trastorno específico del lenguaje? ¿Sí? Dentro del trastorno específico del lenguaje vemos que hay una alteración significativa en la adquisición y desarrollo del lenguaje. Puede ser un lenguaje tardío, es decir, ¿vieron los hitos del lenguaje? Bueno, se evalúa al niño y se hace referencia que para la edad en curso no se corresponde el hito del desarrollo del lenguaje con esta edad en curso. Entonces tenemos un retraso significativo del lenguaje. O puede ser que todavía, ¿no? Estos niños que tienen 2 años y todavía no hablan, es decir, no tienen ninguna palabra, ¿sí? Siempre los niños empiezan diciendo, bueno, ya veíamos anteriormente que incluye la sonrisa, el llanto, el seguimiento, el balbuceo, ¿no? Después van diciendo una sílaba,
¿no? Vieron que las primeras palabras suelen ser mamá o papá, ¿no? No solamente porque el ambiente, es decir, esos padres estimulan diciendo mamá, mamá, papá, papá, para que los nombre, sino también porque, según los hitos del desarrollo, lo primero que hacen es decir una sílaba, ¿sí? Y después esa sílaba la duplican, ¿sí? Es decir, repiten la misma sílaba. Y justamente mamá, papá, ¿no? Son dos sílabas que son iguales, ¿no? Ma y ma. Bueno, en lo que se refiere a los TEL, ¿sí? Lo que vimos anteriormente como los trastornos del habla, del lenguaje, generalmente no se clasifican adentro de los TEL específicamente, pero sí corresponden a los trastornos del lenguaje. Ay, perdón. En los TEL tenemos esto, bueno, ay, Dios. Alteración significativa en la adquisición, ¿no? O con un retraso bastante significativo, y también en el transcurso del desarrollo del lenguaje. Y no puede estar justificada por ninguna causa física, neurológica, intelectual, ni sensorial, ¿sí? Y que se da en condiciones sociales adecuadas, es decir, que la estimulación del ambiente ha sido propicia y que, sin embargo, a pesar de la estimulación del ambiente, que fue propicia, ¿no? Sin embargo, se presentan estas dificultades. Por eso les decía que siempre se va a evaluar en la realización de los diagnósticos, bueno, cómo son las herramientas que brinda el ambiente, porque cumplen, como decíamos, un papel fundamental. Decíamos, criterio de exclusión, que no se corresponde no se puede, cuando un niño presenta dificultades específicas en el lenguaje, no se puede corresponder a una discapacidad intelectual, con un coeficiente intelectual no verbal mínimo de 75, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto lo vimos, ¿no? Anteriormente, la clasificación de discapacidad intelectual, y cuando se evalúa a través del test de inteligencia, hay varias pruebas, ¿no? Y también se evalúa, obviamente, el lenguaje. No se puede corresponder a una lesión o un trastorno neurológico ni a un déficit sensorial auditivo, ¿sí? Por eso lo primero también que se evalúa dentro de una evaluación clínica compleja tiene que ver con audiometrías, ¿no? Y poder corroborar que ese niño pueda escuchar bien. Las características generales de los TEL es que son asincrónicas en el desarrollo de los distintos componentes del lenguaje, es decir, esto, ¿no? Se presentan alteraciones bastante significativas según la edad en curso de un niño. Hay alteraciones morfosintácticas y una afectación gramática. Hay errores que son inusuales, su vocabulario suele ser muy limitado, dificultad para comprender y para expresar nociones referidas al espacio, nociones referidas también al tiempo. Tienen muchas conductas más gestuales para poder mantener la interacción, ¿no? Es por eso que se descarta totalmente, que suele ser como, hay a veces una confusión, aunque no debería de ser así, el trastorno del espectro autista, ¿sí? Porque las personas, los niños autistas, no tienen tanto uso de gestos, inclusive, bueno, tienen dificultades para comprender los gestos, y además los niños que tienen el trastorno específico del lenguaje no tienen el criterio B del trastorno del espectro autista, que son movimientos estereotipados y demás, ¿no? Pueden también presentar dificultades los niños que tienen TEL en conversaciones grupales o colectivas, simplemente porque estas dificultades del lenguaje obviamente le ocasionan dificultades significativas en su sociabilización, y tienen competencia conversacional que es muy limitada, es decir, en una conversación pueden perdurar hasta que no encuentren más herramientas para seguir comunicándose. Dentro de los TEL tenemos la dispraxia verbal, que es una afectación grave de la fluencia verbal, las dificultades también en la articulación. Ay, qué mal que escribí esta diapositiva, me comí todas las letras. Producción de palabras aisladas en ocasiones, frase de 2 palabras pero con mucha dificultad, inclusive esas frases a veces suelen ser
más allá de que se utilizan dos palabras, no tiene sentido, ¿sí? También puede haber ausencia del habla, defectos en control de praxis orofocales, más allá del lenguaje, y una comprensión del lenguaje que no se ve afectada en este caso, ¿sí? En la dispraxia no se ve afectada, pueden comprender el lenguaje, es decir, comprender lo que los otros dicen, puede comprender cuando lee un texto, puede comprender, ¿no? Y esto le va a permitir poder escribir y demás, pero sus dificultades residen más en el tipo expresivo del lenguaje, ¿no? Inclusive con ausencia del lenguaje. Después tenemos el trastorno de la programación fonológica, y acá hay una producción verbal que es imprecisa, hay defectos en la construcción fonológica de las palabras, entonces puede haber una palabra escrita y leer, ¿no? Leer y omitir algunas letras o cambiar algunas letras, ¿sí? Habla fluida, pero es difícil de comprender, y capacidad comprensiva que se encuentra conservada, es decir, también pueden, no tienen dificultades para comprender el lenguaje, ¿no? Hablamos del lenguaje a partir de los otros, hablamos del lenguaje escrito y demás, pero sí tienen muchas dificultades para las construcciones fonológicas. Pueden hablar, pero no se les entiende porque los sonidos que produce, ¿no? Justamente no produce palabras correctas o palabras que se puedan comprender por el otro. Después tenemos la agnosia auditiva verbal, que son alteraciones graves en la comprensión del lenguaje